La revolución del cosmos. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue un matemático, astrónomo y canónigo polaco-prusiano que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Esta teoría cambiaría de manera radical nuestra visión del mundo, desplazando a la Tierra del centro del universo y convirtiéndola en un cuerpo celeste más que orbitaba alrededor del Sol. Tras casi cerca de 25 años de trabajo y desarrollo, la publicación en 1543 de su libro De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las orbes celestes, fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la ciencia, desencadenando la revolución copernicana y realizando una contribución pionera a la revolución científica en la época del Renacimiento. ¿Cómo llegó Copérnico a desarrollar una teoría tan disruptiva? ¿Por qué crees que la Iglesia le puso tantos obstáculos a Copérnico? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este astrónomo que cambió el entendimiento fundamental del cosmos para siempre. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Infancia y educación de la mente privilegiada. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Torún, Prusia Real, perteneciente al Reino de Polonia. Su padre era un comerciante de Cracovia y su madre era hija de un rico comerciante en Torún. Nicolás era el pequeño de 4 hermanos. Su hermano Andrés se convirtió en canónigo agustino en Frombork. Bárbara, que lleva el nombre de su madre, se convirtió en monja benedictina y en sus últimos años priora de un convento en Chelmno. Su hermana Catalina se casó con el empresario y concejal de la ciudad de Torún, Bartolo Gärtner, y dejó 5 hijos, a quienes Nicolás cuidó hasta el final de su vida. Tras la muerte de su padre, el tío materno del joven Nicolás, Lucas Watzenrode, amparó al niño bajo su protección y se encargó de su educación y carrera. Watzenrode mantuvo contactos con destacadas figuras intelectuales de Polonia, y era el amigo del influyente humanista nacido en Italia y cortesano de Cracovia Filippo Buonaccorsi. Los biógrafos de Copérnico suponen que Watzenrode envió por primera vez al joven Copérnico a la escuela de San Juan en Torún, donde él mismo había sido maestro. Más tarde, el niño asistió a la escuela de la catedral de Włocławek, que preparó a los alumnos para ingresar a la Universidad de Cracovia, la alma mater de Watzenrode, la capital de Polonia. En el semestre de invierno de 1491 y 1492, Copérnico se matriculó junto con su hermano Andrés en la Universidad de Cracovia. Copérnico comenzó sus estudios en el Departamento de Artes, desde el otoño de 1491, presumiblemente hasta el verano u otoño de 1495, en el apogeo de la Escuela de Matemáticas y Astrología de Cracovia, adquiriendo las bases para sus posteriores logros matemáticos. Los estudios de Copérnico en Cracovia le dieron una base sólida a la astronomía matemática y un buen conocimiento de los escritos filosóficos y de ciencias naturales de Aristóteles y Averroes, estimulando su interés por el aprendizaje y acercándolo a la cultura humanística. Copérnico amplió los conocimientos que adquirió de las aulas universitarias con la lectura independiente de los libros que obtuvo durante sus años en Cracovia: Euclides, Abenragel, las tablas alfonsíes y las Tabulae Directionum de Johann Müller Regiomontano. De este periodo probablemente también datan sus primeras notas científicas, ahora conservadas en parte en la Universidad de Uppsala. Los 4 años de Copérnico en Cracovia jugaron un papel importante en el desarrollo de sus facultades críticas e iniciaron su análisis de las contradicciones lógicas en los 2 sistemas oficiales de astronomía: la teoría de las esferas homocéntricas de Aristóteles y el mecanismo de las excéntricas y los epiciclos de Claudio Ptolomeo, cuya superación y eliminación serían el primer paso hacia la creación de la propia doctrina de Copérnico sobre la estructura del universo. Sin obtener un título, probablemente en el otoño de 1495, Copérnico dejó Cracovia por la corte de su tío Watzenrode, quien en 1489 había sido elevado a príncipe obispo de Varmia, y pronto trató de colocar a su sobrino en la canonjía de Varmia, vacante desde el 26 de agosto de 1495 por la muerte de su inquilino anterior, Jan Szanowicz. Por razones poco claras, probablemente debido a la oposición de una parte del cabildo que apeló dicha decisión a Roma, la toma de posesión de Copérnico se retrasó, lo que inclinó a Watzenrode a enviar a sus 2 sobrinos a estudiar Derecho Canónico en Italia, aparentemente con miras a promover sus carreras eclesiásticas y por lo tanto también fortaleciendo su propia influencia en el cabildo de Varmia. Formación complementaria de Copérnico en Italia. Copérnico llegó a Bolonia en julio de 1496.
y unos meses después, aproximadamente a mediados de enero de 1497, se inscribió en el registro de la nación alemana, de la Universidad de Juristas de Bolonia, que incluía jóvenes polacos de Silesia, Prusia y Pomerania, así como a estudiantes de otras nacionalidades. Durante su estadía de 3 años en Bolonia, que ocurrió entre el otoño de 1496 y la primavera de 1501, Copérnico pareció haberse dedicado con más entusiasmo al estudio de las humanidades y de la astronomía que al derecho canónico. Conoció al famoso astrónomo Domenico Maria Novara de Ferrara y se convirtió en su discípulo y asistente. Copérnico estaba desarrollando nuevas ideas inspiradas en la lectura del Epítome de Almagesto, de George von Feuerbach y Johann Müller Regiomontano. Verificó sus observaciones sobre ciertas peculiaridades de la teoría de Ptolomeo sobre el movimiento de la Luna, realizando el 9 de marzo de 1497 en Bolonia una memorable observación de la ocultación de Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro, por la Luna. El Copérnico humanista buscó la confirmación de sus crecientes dudas a través de la lectura atenta de autores griegos y latinos, tales como Pitágoras, Aristarco de Samos, Cleómedes, Cicerón, Plinio el Viejo y Plutarco, entre otros, reuniendo especialmente en Padua información histórica parcial sobre antiguos sistemas astronómicos, cosmológicos y de calendario. Nicolás pasó el año santo de 1500 en Roma, donde llegó con su hermano Andrés esa primavera, para realizar una formación en la curia romana. Sin embargo, continuó aquí también su trabajo astronómico iniciado en Bolonia, observando por ejemplo un eclipse lunar en la noche del 5 al 6 de noviembre del año 1500. Según un relato posterior de George Joachim Rheticus, Copérnico también probablemente en privado en algún lugar de la Sapienza romana, como profesor de astronomía entregó a numerosos estudiantes y principales maestros de la ciencia conferencias públicas dedicadas probablemente a una crítica de las soluciones matemáticas de la astronomía contemporánea. En su viaje de regreso, deteniéndose brevemente en Bolonia a mediados de 1501, Copérnico regresó a Varmia. Después de recibir el 28 de julio del Cabildo una prórroga de 2 años de permiso para estudiar medicina a finales del verano, regresó nuevamente a Italia, probablemente acompañado por su hermano Andrés y por el canónigo Bernhard Scultetti. Esta vez estudió en la Universidad de Padua, famosa por ser una sede de estudios médicos, y excepto por una breve visita a Ferrara en mayo-junio de 1503 para aprobar los exámenes y recibir su doctorado en Derecho Canónico, permaneció en Padua desde el otoño de 1501 hasta el verano de 1503. Contexto político en el entorno de Copérnico. Habiendo completado todos sus estudios en Italia, Copérnico de 30 años regresó a Varmia, donde viviría los 40 años restantes de su vida, además de breves viajes a Cracovia y a las ciudades prusianas cercanas. Copérnico fue secretario médico de su tío desde 1503 hasta 1510 y residió en el castillo del obispo de Leeds Park, donde comenzó a trabajar en su teoría heliocéntrica. En su carácter oficial participó en casi todas las funciones políticas, eclesiásticas y administrativo-económicas de su tío. Desde principios de 1504, Copérnico acompañó a Watzenroth a las sesiones de la Dieta Real Prusiana, celebrada en Malbork y Eblang, como secretario personal de su tío. En 1510 o 1512, Copérnico se mudó a Frombork, una localidad situada al norte a orillas del mar Báltico. Allí, en abril de 1512, participó en la elección de Fabián de Lusignan como príncipe obispo de Varmia. Fue entonces, a principios de junio de 1512, que el cabildo le dio a Copérnico una curia externa, una casa fuera de los muros defensivos del monte de la catedral. En 1514 compró la torre noroeste dentro de los muros de la fortaleza de Frombork y mantendría estas 2 residencias hasta el final de su vida. Habiéndose establecido permanentemente en Frombork, donde residiría hasta el final de su vida, con interrupciones desde 1516 a 1519 y de 1520 a 1521, Copérnico se encontró con el centro económico y administrativo del Cabildo de Varmia, que también era uno de los 2 principales centros de la vida política de Varmia. En la difícil y políticamente compleja situación de la ciudad, amenazada exteriormente por las agresiones de la orden teutónica, él junto con parte del Cabildo representó un programa de estricta cooperación con la corona polaca, y demostró en todas sus actividades públicas que era conscientemente ciudadano de la República Polaco-Lituana. Poco después de la muerte de su tío Watzenroth, participó en la firma del segundo tratado de Piotrków-Trybunalski, el 7 de diciembre de 1512, que rige el nombramiento del obispo de Varmia, declarando, a pesar de la oposición de parte del Cabildo, la cooperación leal con la corona polaca. Durante 1516 a 1521, Copérnico residió en el castillo de Olsztyn como administrador económico de Varmia, incluidos Olsztyn y Pieniezno. Mientras estuvo allí, escribió un manuscrito Locationes Mansorum Desertorum, ubicaciones de feudos abandonados, con miras a poblar esos feudos con granjeros industriosos y así impulsar la economía de Varmia. Copérnico durante años asesoró al Segni Real Prusiano sobre la reforma monetaria, particularmente en la década de 1520, cuando esta era una cuestión importante,
en la política regional prusiana. En 1526 escribió un estudio sobre el valor del dinero, Monetae Cudendae Ratio. En él formuló una itineración temprana de la teoría ahora llamada Ley de Gresham. En 1517 también estableció una teoría cuantitativa del dinero, un concepto principal de la economía hasta el día de hoy. Las recomendaciones de Copérnico sobre la reforma monetaria fueron ampliamente leídas por los líderes de Prusia y Polonia en sus intentos por estabilizar la moneda. Una visión disruptiva, la teoría heliocéntrica. Algún tiempo antes de 1514, Copérnico escribió un esbozo inicial de su teoría heliocéntrica, conocida solo por transcripciones posteriores, con el título comúnmente conocido como Commentariolus. Este esbozo era una descripción teórica sucinta del mecanismo heliocéntrico del mundo, pero sin aparato matemático. Solo puso a su disposición de sus conocidos más cercanos unas pocas copias manuscritas, incluidos al parecer varios astrónomos de Cracovia, con quienes colaboró entre 1515 y 1530 en la observación de eclipses. Sus deberes administrativos y económicos no distrajeron a Copérnico entre 1512 y 1515 de su intensa actividad de observación. Los resultados de sus observaciones de Marte y Saturno en este periodo, y especialmente una serie de 4 observaciones del Sol realizadas en 1515, condujo al descubrimiento de la variabilidad de la excentricidad de la Tierra y del movimiento del ábside solar en relación con las estrellas fijas, que entre 1515 y 1519 provocó sus primeras revisiones de ciertos supuestos de su sistema. Alrededor de 1532, Copérnico básicamente había completado su trabajo sobre el manuscrito de Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las orbes celestes, pero a pesar de la insistencia de sus más allegados, se resistió a publicar abiertamente sus puntos de vista, no queriendo, según confesó, correr el riesgo del escarnio al que se expondría por la novedad e incomprensibilidad de su tesis. En 1533, Johann Albrecht Widmanstätter pronunció una serie de conferencias en Roma en la que esbozó la teoría de Copérnico. El Papa Clemente VII y varios cardenales escucharon las conferencias y se interesaron por la teoría. Para entonces el trabajo de Copérnico se acercaba en su forma definitiva, y los rumores sobre su teoría habían llegado a personas cultas de toda Europa. A pesar de los apremios de muchos sectores, Copérnico retrasó la publicación de su libro, tal vez por temor a las críticas, un temor delicadamente expresado en la posterior dedicación de su obra maestra al Papa Paulo III. En el año 1539, Copérnico estaba dando los últimos retoques a su obra, cuando George Joachim Rheticus, un matemático de Wittenberg, llegó a Frombork. Philippe Melanchthon había arreglado para Rheticus su visita a diversos astrónomos y el estudio con ellos. Rheticus se convirtió finalmente en pupilo de Copérnico, conviviendo con él durante 2 años. Rheticus leyó manuscrito de Copérnico y de inmediato escribió un resumen no técnico de sus principales teorías, en la forma de una carta abierta dirigida a Schroner, su profesor de astrología en Nuremberg, y más tarde publicó esta carta en forma de libro titulado Narratio Prima, primera descripción, en Danzig, en 1540. El amigo de Rheticus y mentor Gasser Aquiles publicó una segunda edición de la Narratio en Basilea en 1541. Y en 1542, Rheticus publicó un tratado de trigonometría escrito por Copérnico, incluido después en el segundo libro, de Revolutionibus. Las ideas principales de la teoría de Copérnico fueron: los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, o compuestos de diversos ciclos, epiciclos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. Orbitando alrededor del Sol en orden se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos, y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. La Tierra presenta 3 movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra. La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia de las estrellas. Bajo gran presión de Rheticus y habiendo visto la reacción favorable del público respecto a su trabajo, Copérnico finalmente accedió a entregar el libro a su amigo cercano, Tiedemann Giese, obispo de Chelmno, Kulm, para que lo diera a Rheticus y fuera impreso por Johannes Petrius en Nuremberg. Su obra maestra de Revolutionibus Orbium Coelestium fue finalmente publicada póstumamente en 1543 por Andreas Osiander, con una larga introducción en la que dedica la obra al Papa Paulo III, atribuyendo su motivo para escribirlo a la incapacidad de los astrónomos previos para alcanzar un acuerdo en una teoría adecuada de los planetas y haciendo notar que su sistema incrementaba la exactitud de las predicciones astronómicas. Muerte y legado de un astrónomo excepcional.
Hacia finales de 1542, Copérnico sufrió un accidente cerebrovascular, lo que le provocó una parálisis, muriendo a los 70 años el 24 de mayo de 1543. Cuenta la leyenda que el mismo día de su muerte se le entregaron las últimas páginas impresas de su Revolutionibus Orbium Coelestium, lo que le permitió despedirse del trabajo de su vida. Se dice que se despertó de un coma inducido por un derrame cerebral, miró su libro y luego murió en paz. Copérnico fue enterrado en la catedral de Frombork, donde se encontraba un epitafio de 1580, hasta que fue desfigurado y reemplazado en 1735. Durante más de 2 siglos, los arqueólogos buscaron en vano los restos de Copérnico en la catedral. Los esfuerzos para localizarlos en 1802, 1909 y 1939 habían fracasado. En 2004, un equipo dirigido por Jerzy Gasowski, director del Instituto de Arqueología y Antropología de la Academia de Humanidades Aleksandra Wiestora en Pulsuk, inició una nueva búsqueda guiada por la investigación del historiador Jerzy Sikorski. En agosto de 2005, después de escanear debajo del suelo de la catedral, descubrieron lo que creían que eran los restos de Copérnico. Copérnico está considerado como el precursor de la astronomía moderna, aportando las bases que permitieron a Newton culminar la revolución astronómica, al pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico y cambiando irreversiblemente la mirada del cosmos que había prevalecido hasta entonces. Así, lo que se conoce como revolución copernicana es su formulación de la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra y los otros astros giran alrededor del Sol. A pesar de lo meritorio de su hallazgo, Copérnico no se ha percibido de todas las consecuencias que dicho sistema necesariamente implicaba. Sería Giordano Bruno, un filósofo quien más tarde completaría la revolución teórica que llevaba aparejada esta hipótesis. Más allá del ámbito matemático y cuantitativo desde un punto de vista lógico, se llegaría a desechar las tradicionales nociones aristotélicas y escolásticas acerca de la finitud y unicidad de un universo ordenado según esferas concéntricas. La importancia de la obra de Copérnico es ser una obra revolucionaria, precursora de grandes cambios científicos. Dicho carácter revolucionario no radica solo en sus escritos, sino en poner en marcha unos caminos que romperán las barreras del pensamiento. No debemos olvidar que la obra de Copérnico sigue ligada al mundo antiguo, ya que ciertas premisas platónicas siguen vigentes en su pensamiento, como los dos grandes principios de uniformidad y circularidad. Sin embargo, con su obra se afianza otra gran idea propia de la modernidad. La naturaleza va perdiendo su carácter teológico. El hombre ya no es el centro del universo, sino que Copérnico lo desplaza a una posición móvil, como la de cualquier otro planeta. A partir de Copérnico se desencadena la idea de que el hombre ahora está gobernado por su razón, que será la facultad del ser humano que hace que tome parte en el ordenamiento del universo. Así el hombre pasa a ser un ser autónomo que basa dicha autonomía en su capacidad de raciocinio. La razón humana puede ahora apoderarse de la naturaleza, dominarla y controlarla. El hombre deja de ser el centro físico del universo para convertirse en el centro racional del universo. A partir de ahora nos enfrentamos al mundo, no contemplándolo, sino construyendo hipótesis a través de las capacidades del hombre, que contrastadas con la naturaleza se podrán dar por válidas o no. Comenta abajo, ¿crees que esta teoría marcó un antes y un después en la ciencia? ¿Qué aspecto de su legado destacarías por encima de todo? Nos encantará saber tu opinión sobre este matemático y astrónomo que revolucionó el entendimiento del cosmos de manera radical. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!